Bien, bueno, continuando con lo que veníamos charlando, sí, de la clase pasada, vamos a seguir mostrando en el GIS el manejo, sí, y varios conceptos que tienen que ver con información raster, sí, veníamos hablando de la diferencia entre imágenes satelitales y modelos digital de elevaciones, que son dos productos típicos que en el SIG y que provienen de la teledetección. En principio, son dos productos que siempre, digamos, tenemos que por lo menos conocer, manejar y empezar a adquirir destreza, ya que representan información, sí, modelizan información del territorio. Yo lo que tengo acá en el GIS, como ustedes ven, es un proyecto en geográficas en 4326. Lo único que tengo acá es cargada la capa de departamentos que pueden consultar en el IGN, ¿sí? Voy a empezar a traer capas, como habíamos empezado a ver la clase pasada, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo unas imágenes Landsat del sensor OLI, ¿sí? Tengo una 432, una 543, .tif, ¿sí? Formato raster que ya empezamos a conocer. 432 refiere a la combinación de bandas, al estaqueo de bandas que se realizó para generar esta imagen multiespectral. La 432 que responde al espectro del visible y la 543 que responde al espectro del infrarrojo, ¿sí? O falso color compuesto. Ambas imágenes satelitales que acabo de volcar en el SIG, vamos a ver, están en este EPCG 32620, ¿sí? Estas también, ¿sí? Y esto corresponde a la zona de Jujuy, particularmente un trabajo que estuvimos realizando, que tuve que realizar sobre, un abordaje sobre el arroyo de la quebrada de Huella, ¿sí? Así que por eso tuve que realizar estas combinaciones y otras en su momento de bandas para generar justamente imágenes satelitales multiespectrales. Entonces, si uno quisiese indagar, ¿sí? Y entender un poquito más qué es esa georreferenciación que estamos viendo, como ya sabemos, tanto en QGIS como en ArcGIS, ¿sí? Vamos a el sistema de coordenadas y fíjense que esto está referido al sistema de referencia, ¿sí? Al esferoide o elipsoide WGS84 con la proyección UTM, ¿sí? Zona 20. Estas son 20 norte, ¿sí? 20N. Estas son las, digamos, fajas de 6 grados de ancho en esta proyección Mercator, que a raíz de esto se adoptó las fajas que nosotros conocemos del sistema de proyección oficial de Argentina, una adaptación a fajas de 3 grados de ancho, ¿sí? Como ya conocemos, pero de aquí parte la proyección de fajas, ¿sí? De Mercator. Bien, entonces acá tenemos imágenes satelitales. Vamos a traer también un modelo digital de elevaciones. En este caso es el modelo de la misión SRTM, ¿sí? Que ya vamos a ver. Acá tenemos el modelo digital de elevaciones, ¿sí? El SRTM, que les decía que también está en formato TIFF, y fíjense la nomenclatura S24W066 tiene que ver con la grilla, digamos, de pasadas en donde está ubicada, ¿sí? La hoja, digamos, la zona, en cuanto a la órbita del satélite, ¿sí? En este caso es un radar que tomó información de la topografía, ¿sí? De la altura del terreno. Entonces, S24W066 tiene que ver con los paralelos y meridianos, digamos, que caracterizan esta zona, ¿sí? 24 grados de latitud sur y 66 grados longitud oeste. Vamos a traer entonces el modelo digital de elevaciones. Bien, una de las primeras diferencias que habíamos empezado a ver es, fíjense cómo se despliega, ¿sí? La leyenda en estas tablas de contenidos, sea tanto ArcGIS o QGIS, o el Global Mapper, ¿sí? U otros GIS que ustedes utilicen. Fíjense cómo aparece,
¿sí? En una especie de gradiente cuando hablamos de un modelo digital de elevaciones, porque esto refiere a que se está representando una variable continua, ¿sí? Donde el valor mínimo que se adopta en este caso son 2.470 y el valor máximo 5.150, ¿sí? Metros. Estos son metros de altura. Los valores más altos están representados en negro, en blanco, y los valores más bajitos están representados en negro. Nos vamos a acercar, fíjense, esto es el modelo, ¿sí? Digital de elevaciones, particularmente y propiamente dicho SUMDEM, porque se está representando la altura del terreno, ¿sí? La elevación propiamente dicha. Lo más blanco que ustedes ven acá es la divisoria, ¿sí? De aguas, y lo más oscuro es la desembocadura. Esto es hacia la ruta 9, donde, digamos, se desplaza el Río Grande, ¿sí? Paralelo a la ruta 9. Entonces, esto es un BEM, un modelo digital de elevaciones, está representando, les decía, una variable cuantitativa continua, ¿sí? Altura del terreno, en este caso, que va de 2.400 y pico a 5.100 y pico metros de altura, sobre un datum vertical, ¿sí? Que esto es lo que también comentábamos que uno tiene que indagar o conocer. Les voy a mostrar en la plataforma, sí, les subí, ¿dónde tengo? Acá. En la plataforma les subí, sí, Misión BEM SRTM. Tienen acá ustedes el link, sí. Y acá, si ustedes, creo que ahí se ve mejor, sí. Ustedes indagan, sí, acá les va a avisar, les va a contar de qué trató esta misión. Ustedes recuerden que misión se le dice a todas estas cuestiones de misiones espaciales donde se envían instrumentos de observación de la Tierra, ¿sí? Sea el dato que sea, a nivel de reflectancia o a nivel, por ejemplo, en este caso, de datos altimétricos, ¿sí? De la elevación del terreno. Algo acá interesante, fíjense, que les dice Digital Elevation, ¿sí? Shuttle Radar Topography Mission, son las siglas del SRTM, así es como se lo suele, digamos, conocer en la jerga, ¿sí? El SRTM es un modelo digital de elevaciones con una resolución espacial de 1 arco de segundo, ¿sí? En realidad también, bueno, tiene a 2 arcos de segundo y a 3 arcos de segundo, el que le interesa puede chusmear, pero me interesaba que por lo menos conozcan, ¿sí? La fuente que es esta misión, el que le interesa chusmee en profundidad, pero les recomiendo que lo lean un poquito, ¿sí? Fíjense que esto fue un radar, ¿sí? Encima de un transbordador espacial que fue orbitando determinada parte del globo, casi toda su mayoría, pero no todo, y fue enviado este sensor, este radar, durante febrero del año 2000, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer toda esta información que viene a construir digamos, viene a ser el metadato, ¿sí? Porque nos avisa que ese dato, o sea, estas imágenes de modelo digital de elevaciones, tienen fecha del año 2000, ¿sí? Fueron capturadas, esa, digamos, radiografía de la Tierra en cuanto a la altitud, la elevación del terreno, fue capturada en el año 2000, entonces siempre es muy importante indagar la fuente, ¿sí? Original de dónde proviene este dato. Otra de las cosas interesantes que les quería mostrar, que estábamos hablando de los valores de altura, ¿sí? Los mínimos y máximos que nos muestra el GIS, estos valor máximo que está representado en blanco y valor mínimo que está representado hacia colores extremos al blanco, ¿sí? En la escala de grises hacia el negro, representan altura, bueno, metros de altura del terreno respecto a qué, y esto es lo que después vamos a seguir viendo en la siguiente materia, en SIG 3, respecto al datum vertical, ¿sí? Que es lo que hay que conocer. ¿Cuál es el nivel de referencia de ese cero para decir, bueno, son tantos metros de altura respecto a ese nivel de referencia? Y esto, allá, es lo que ustedes siempre no hay que perder de vista. Por ejemplo, ¿sí? Especificaciones del producto, las especificaciones del modelo digital de elevaciones. Fíjense que tenemos el datum horizontal, ¿sí? Pero también que tiene que ver con el elipsoide, el esferoide, ¿sí? Que va a posicionar las coordenadas X e Y, y acá tenemos el datum vertical, ¿sí? Las unidades del datum.
están medidas en unidad de metros, y fíjense, el datum vertical, ¿sí? Acá está, ¿sí? Este es el datum vertical. Bueno, uno, si está, digamos, interesado, puede seguir chusmeando qué significa. Esto es un modelo, ¿sí? Como de geóide, es un modelo gravimétrico, ¿sí? Y que este sería el cero o el plano de referencia a partir del cual se toman las alturas, que coincidiría con el nivel medio del mar. Entonces siempre es importante, cuando hablamos de modelos digitales de elevaciones, conocer su resolución espacial y también conocer la fuente, las fechas y todo lo que hace al metadato, y esto es súper fundamental, el tema de el datum vertical, ¿sí? ¿Cuál es el cero? ¿A qué, digamos, nivel de referencia están referidas, valga la redundancia, esos valores que vemos en el DEM, ¿sí? En el GIS? Fíjense, esto es lo que les decía, un arco de segundo o 3 arcos de segundo. También en la plataforma ustedes tienen arco de segundo, resolución espacial, que esto también lo mencionamos. Es importante porque justamente, como acá ustedes pueden ver, y por lo que yo les vengo comentando, es que cuando hablamos de modelos digital de elevación, es muy, pero muy común que el tamaño de píxel o la resolución espacial no está, digamos, expresada en unidad de metros, ¿sí? Sino que en un sistema de coordenadas plano, sino que está expresado en esto, digamos, que tiene que ver con sistemas de coordenadas geográficas, que se denomina un arco de segundo, 2 arcos de segundos o 3 arcos de segundos, ¿sí? En este caso. Entonces muchas veces está expresado no en metros, ¿sí? El tamaño de píxel, sino que la resolución espacial está expresada en estas unidades que tiene que ver con los radianes, tiene que ver con el decimal de grado de arcos de segundo. ¿Y qué es esto de arcos de segundo? ¿Sí? Para entender un poco más, bueno, ahí les puse, como les mostraba recién en la plataforma, ¿sí? Arco de segundo. Cuando ustedes entran, fíjense qué significa esto de arcos de segundo, arcos de minuto, léanlo con mucho detenimiento, ¿sí? Y les va a decir que, teniendo en cuenta, ¿sí?, que el perímetro de la Tierra en el círculo máximo, que es lo que se contempla sería el ecuador, significa que 40.000 y pico de kilómetros equivale a un giro, ¿sí?, a los 360 grados, entonces se estima, se deduce que alrededor de 111 kilómetros equivale a un grado, ¿sí? Entonces, a un grado, o lo que se dice un arco de grado, ¿sí? Y si 111 kilómetros, que es un grado, que es un arco de grado y equivale a 60 minutos, se puede estimar cuánto entonces vale el arco de minuto y por ende cuánto vale o a cuánto equivale el arco de segundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de resolución espacial de DEM y conocemos o vemos, mejor dicho, que está expresado de esta forma, tenemos que tener destreza y capacidad para, con lo básico que estamos ahora aprendiendo, entender qué está queriéndonos decir, ¿sí? Tenemos que saber leer esta codificación o a qué refiere esto de un arco de segundo, ¿sí? Entonces, si tenemos un DEM cuya resolución espacial está a un arco de segundo, aproximadamente va a tener un tamaño de píxel de 30 metros en latitudes ecuatoriales, ¿sí? A medida que nos alejemos de esas latitudes va a ir variando, más menos, menos en realidad, ¿sí? Pero va a ir variando próximo a los 30 metros, ¿sí? Pero en función de la latitud en la que nos encontremos, porque ustedes saben que un grado, ¿sí?, son 111 kilómetros en el ecuador, pero a medida que nos alejamos a nivel latitudinalmente va a ir variando. Entonces, esto de DEM, ¿sí?, tiene lo suyo, tiene sus complejidades, y la idea es empezar a introducir y manejar ciertas cuestiones básicas que por lo menos a los efectos de Sigfox tenemos que ya ir conociendo y que en SIG3 vamos a seguir ahondando. Bien, volviendo al GIS, ¿sí?, cargamos la capa entonces de la misión SDRTM, y otra de las cuestiones fundamentales es, bueno, ¿de dónde obtuvimos esta capa? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de consulta? De donde yo me la bajé, que es una que ustedes ya conocen, en SIG1, ¿sí? En SIG1, en la unidad 1
de la plataforma, vamos a ir en los sitios de unidad 1, yo les había puesto, sí, acá, descarga de datos raster portal abierto, sí, del portal de USGS, que es el Servicio Geológico Estadounidense. Les había puesto acá un link, sí, al portal, sí, de Earth Explorer, o también es el de USGS, es el mismo. A partir de esta página, sí, ahí se entra mejor, yo pude descargarme no solo imágenes satelitales Landsat, las bandas sueltas para hacer el estaqueo de las imágenes multiespectrales que recién vimos en el GIS, la de color natural e infrarrojo color, sino que también aquí mismo uno puede descargarse, sí, modelos digital de elevaciones. También recuerden que en la unidad 1, en la parte de biblioteca o de archivos, ¿sí? Depende cómo les aparezca, en la unidad 1 les había puesto de entrada un PDF, ¿sí? Que es una guía, más una especie de paso a paso de cómo descargar información de justamente este mismo portal. Acá lo abrimos, ¿sí? Abrimos el archivo, ahí tienen el mismo link que tienen obviamente en sitios, y fíjense, léanlo, ¿sí? Los que no saben o los que se olvidaron, cuando ustedes eligen, fíjense, si buscamos un modelo digital de elevaciones, por ejemplo el SRTM, ¿sí? A propósito acá les dice, cuando ustedes van a la data, ¿sí? Al tipo de data que quieren consultar para su descarga, tienen que ir a la parte de Digital Elevation, ¿sí? Y ahí eligen SRTM. Vamos estando en la página del USGS, una vez que uno colocó la fecha y todo lo que a uno le interesa, cuando vamos a la parte de elegir, a ver si se puede ver, no, esto no se me agranda, ahí sí, ahí se agrandó. Entonces, cuando ustedes van a la parte, una vez que ya eligieron los criterios, la zona, la fecha, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que la toma de captura de esto es del año 2000, por ende, cuando ustedes buscan en el tipo, en la fecha, digamos, de consulta de imágenes, modelos digitales de elevaciones de emisión SRTM, solo va a ser febrero del 2000, ¿sí? Si lo ponen 2001 no les va a encontrar nada. Así que eso es un dato siempre, por eso a nivel de metadato que hay que tener en cuenta para muchas cuestiones. Entonces, van aquí, ¿sí? A Digital Elevation, dentro de Digital Elevation, fíjense que abajo acá está SRTM. Una vez que entran a SRTM, fíjense que tenemos un arco de segundo y algunas opciones que cuando ustedes indagan en esto, por ejemplo, los productos de SRTM, les dice los distintos productos, ¿sí? Los que uno se baja son los de un arco de segundo. Acá les explica un poquito qué significan estos productos, si a alguien le interesa indagar, pero para que sepan la fuente de descarga, cliqueando aquí, ¿sí? Es, digamos, el lugar de donde yo me descargué el SRTM, que ustedes están viendo en pantalla en el GIS, así que me interesaba mostrarles eso. Bien, y tienen entonces el link y también tienen un PDF para aprender o recordar cómo bajarse información, tanto modelo digital de elevaciones, como por ejemplo, en mi caso, sí, imágenes Landsat, que las tienen aquí, ¿sí? Imágenes Landsat y Elevation, Digital Elevation, ¿sí? Bien. Bien, volviendo al GIS, entonces, ya aclarando algunas cuestiones que tenemos que ir conociendo, ¿sí? Sobre el modelo digital de elevaciones que estamos utilizando o analizando, la fuente de descarga, metadatos, ¿sí? Datos de metadatos. Algo que también tienen que siempre tener en cuenta son algunas cuestiones que ya empezamos a ver. Por ejemplo, estos son los archivos, ¿sí? Que
corresponden a la imagen Landsat 432 que ustedes están viendo, ¿sí? Esta que está aquí. Fíjense, todos los archivos, ¿sí? Al estilo shapefile, todos los archivos que además del punto .shp conforman el archivo vectorial, en este caso, además del punto .tif, fíjense todas las otras extensiones que también conforman ese archivo raster, ¿sí? Acá no vamos a tener el punto .bbf, punto .prj, punto .shx, típico del formato shapefile, pero sí tenemos otros que tienen que ver con cuestiones que venimos viendo. Tenemos el punto .tif, que es el que hay que arrastrar para volcar y que se abra ese dato en el SIG. Tenemos el punto .tfw, es propio de un archivo TIFF cuando tiene la georreferenciación definida. También tenemos el XML y el punto .obr. El XML tiene muchas cuestiones también de metadatos, a veces puede contener o no la georreferenciación, pero el propiamente de TFW es típico de los TIFF que también tengan ahí configurada la georreferenciación. Y el punto .obr, recuerden que tiene que ver con lo de Pyramid Builder, ¿sí? Con esto de la capacidad que tiene todo raster, sea modelo digital de elevaciones o imagen satelital, de poder ser visualizado en el GIS a todos los zooms, ¿sí? Ese es lo que se denomina Pyramid Builder, construcción de pirámide, ¿sí? Que generalmente los GIS, si no la tiene construida, nos lo va a preguntar a ver si queremos construirla. Y el archivito donde guarda esa pirámide construida, a veces en algunos formatos, como por ejemplo en los formatos TIFF, adopta el punto, digamos, se almacena en un archivito de extensión .obr. A veces en otros, por ejemplo el IMG, se guarda en lo que se denomina el RRD, ¿sí? Depende de los formatos. También son distintos los formatos donde se guarda esta construcción de pirámide, pero bueno, hay que empezar a entender cuando manejamos raster que es todos estos archivos que también conforman una capa, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos la imagen 432 que está formada por todos estos archivos y es la que estamos viendo acá. Esta es otra imagen, ¿sí? Que ya vamos a ver. Fíjense, 432 faja 3, yo la reproyecté a una faja, la faja 3, y esta es .img, ¿sí? Este es otro archivo que no lo estamos visualizando ahora, por eso tiene otros archivitos que lo conforman, ¿sí? Pero siempre tenemos que entonces entender que un archivo que nosotros mapeamos o visualizamos en un GIS está generalmente conformado por más de un solo archivo. A veces puede que no, que solamente tenga el punto .tif y también lo arrastro y abre. Pero muchas veces en raster también se le añaden varios archivos al estilo shapefile. En cambio en el shapefile no existe abrir un vector con solamente tener el punto shape. Sabemos que necesitamos el punto dbf y el punto shx, ¿no? No es el caso del raster. En el raster yo puedo tener solamente el punto TIFF o solamente el punto IMG y también me lo va a abrir. Pero bueno, no va a tener ciertas características que sí están almacenadas en las otras extensiones de archivo, como estamos viendo. Bien, entonces, datos raster, ¿sí? Tenemos un modelo digital de elevaciones, este pedacito que ven acá, que corresponde al arroyo de la quebrada de Huella. Esta es acá estaría la cuenca hídrica de este arroyo, de este curso principal. Este curso principal se denomina, es un arroyo que se llama así, arroyo de la quebrada de Huella. Acá está la localidad de Huella y desemboca en el Río Grande que se emplaza paralelo a la ruta 9 que sigue hasta el norte del país, ¿sí? Bien, tenemos entonces modelo digital de elevaciones, datos de alturas. Por otro lado, formato raster. Tenemos también en formato raster imagen satelital 432, color natural. Acá se ve el verde, toda esta parte es la zona de yungas, ¿sí? Donde hay una gran, digamos, un gran follaje, gran vegetación, todas las zonas de las yungas, y acá empieza ya la parte un poquito más desértica de la quebrada y subimos en altura hacia la puna. Si nosotros prendemos la imagen 543 del Landsat, fíjense cómo la vegetación, ¿sí? Lo que refleja en el verde se visualiza en rojo, por eso se le denomina falso color compuesto o infrarrojo color. Esta es la combinación de bandas 543, infrarrojo, rojo y verde, ¿sí? Del Landsat 8, y esta es la combinación del RGB, ¿sí? Del rojo, verde y azul, también del Landsat 8.
Entonces tenemos 3 archivos raster, ¿sí? Modelo digital de elevaciones y 2 imágenes satelitales estaqueadas en distintas combinaciones. Bien, algunas cuestiones de repaso, de fijar y de seguir incorporando respecto a rasters. Vamos, propiedades del DEM, ¿sí? Hago propiedades del modelo digital de elevaciones. Vamos a indagar en las propiedades. Fíjense, una de las cosas fundamentales que venimos viendo en información, fíjense, tenemos que tener el tamaño de píxel, ¿sí? Fíjense el tamaño de píxel. El tamaño de píxel 0.0000, fíjense cómo está expresado, pero esto corresponde a cuando no está proyectado en planas, ¿sí? Esto corresponde a cuando estamos más que nada hablando de un sistema de coordenadas geográfico, pero yo no tenía proyectado esto en UTM, perdón, o agarré mal la capa o algo miré mal. Bueno, vamos a ver. Claro, ven, fíjense, esto está en EPCG 4326, en WGS 84, entonces tiene sentido que al tener un raster en sistema de coordenadas geográficas, o sea, no tiene ninguna proyección al plano, fíjense el tamaño de píxel, cómo nos aparece, como les venía diciendo, con estos números que es más complicado de leer. Esto equivaldría más o menos a los 27 metros y algo, ¿sí? Evidentemente no agarré el raster correcto para querer mostrarlo, pero me viene bien para justamente que recordemos esto que les venía diciendo. Entonces, cuando yo también trabajo en un sistema de coordenadas planas, fíjense hasta qué punto también es importante para visualizar el tamaño de píxel, porque tiene sentido que no va a estar reproyectado a un tamaño en metros, porque justamente no tengo el sistema de coordenadas de este input, de este raster, proyectado a, por ejemplo, unidad metros. Entonces, me va a aparecer, digamos, en esta expresión que es más complicado de leer. Entonces, siempre se recomienda que lo proyecten a planas o cuando lo vean así, sepan, ¿sí?, por qué lo estamos visualizando de esta manera. Ahora que estoy viendo, yo estoy agarrando un modelo digital de elevaciones que tiene la denominación FIL. FIL es un procesado que yo le hice, no es el original. Vamos a agarrar el original, que acá lo tengo, ¿sí? Fíjense la denominación cuando ustedes se lo bajan del USGS, ¿sí? Claro, yo hice un recorte, fíjense la diferencia. Vamos a poner el FIL encima. Yo hice un recorte del original, ¿sí? Con un proceso, y bueno, en fin. Este es el recorte, ¿sí? Que ya aprendimos a hacer un recorte. Yo hice el recorte del DEM por la cuenca del arroyo de la Quebrada de Juella, que era la cuenca que a mí me interesaba analizar. Vamos a ir al original. El original también está en 4326. Pensé que entonces era la imagen Landsat, ¿sí? La que teníamos en UTM, que yo en la cabeza creía, sí, acá está, perfecto, que yo creía que era el DEM. Vamos acá a las propiedades, ahí sí, entonces me confundí yo, pensé que estaba en UTM el del modelo digital de elevaciones y no, lo que estaba en UTM era la imagen Landsat. Entonces, ahora sí que estamos en un sistema de coordenadas proyectado esta imagen, cuando indagamos en las propiedades del tamaño de píxel, fíjense la diferencia, ¿sí? El tamaño de píxel, fíjense cómo está expresado, tiene un sentido que lo podemos comprender un poco mejor, es un tamaño de píxel de 29 por 29 metros, casi 30 metros, no llega a ser los 30, pero es casi, y esto tiene que ver con lo que decíamos de que no estamos en la latitud del Ecuador, sino en latitudes, digamos, al sur del Ecuador, y fíjense cómo va variando el tamaño de píxel. Si bien acá estamos hablando de un raster, sí, perdón, una imagen satelital que es Landsat, acá estamos hablando de una imagen satelital Landsat, si bien cuya resolución espacial es también de 30 metros, ¿sí? Los Landsat, salvo las pancromáticas, tienen, bueno, en este caso, ¿sí?, de las bandas que elegimos, 30 metros de resolución espacial, y también en función de la ubicación, donde uno, digamos, de la zona que abarca, según la latitud, según la ubicación, también al proyectarlo, ese tamaño de píxel va a poder sufrir, digamos,
distintas modificaciones en sus dimensiones, ¿sí? Entonces acá nos da 29,98 metros por 29,98 metros, ¿sí? De tamaño de píxel. Y en el modelo digital de elevaciones, al estar en geográficas, recuerden que nos daba 0,27. Ahora, si yo reproyecto 0,27, digamos, estaba expresado 0,000, ¿no? 27, pero recordemos que por estar expresado en geográficas estaba con ese número, digamos, no de la mejor manera para expresar el tamaño de píxel. Si yo agarro el raster, perdón, el modelo digital de elevaciones que yo reproyecté a faja 3, ¿sí? Para ver la diferencia. Ahí traje la faja 3, ¿sí? Entonces tenemos el original, fíjense la denominación, les decía, de cuando uno se descarga la capa de la página, ¿sí? No, estamos acá, en este parados, en 4326, fíjense digamos, las rutas de pasada, ¿no? El 24, el 66, y después tenemos que está a un arco de segundo, ¿sí? Entonces, botón derecho, corroborábamos el tamaño de píxel original expresado en geográficas, 0,27, ¿sí? Aproximadamente. Ahora, cuando yo lo reproyecto a la faja que a mí me interesa, que es la faja 3, estamos en un sistema de coordenadas planos, debe cambiar el tamaño de píxel. Fíjense cómo se ajusta a esa proyección según la zona, y ahora nos da un tamaño de píxel de 29,6 metros, ¿sí? Entonces, el tamaño de píxel que en geográficas lo teníamos a 0,00027, cuando yo lo reproyecto a la zona que me interesa, adopta este tamaño de píxel de 29,64 metros, ¿sí? Eso es importante para entender justamente estas características de los rasters, cómo varía, o cómo por lo menos entender, ¿no? Que si la tenemos en geográfica, bueno, y vemos un 0,000, no nos asustemos, está bien, en realidad sí, pero al pasarlo a un sistema de coordenadas planas lo vamos a poder comprender mejor. Por eso siempre escuchan, y la mayoría de las veces lo experimentamos, que se recomienda siempre trabajar en sistemas de coordenadas planos, más allá que muchas veces podemos hacer muchos procesos en un sistema de coordenadas geográfico, ¿sí? Bien. Una de las cuestiones, también continuando con las características de rasters, por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, tenemos esta imagen satelital, ¿sí? 432, color natural. Cuando nosotros indagamos en las propiedades, a ver si se puede ver ahí, y esto lo vamos a tratar de poner así, perfecto. Entonces, cuando nosotros indagamos en las propiedades, ¿sí? Recuerden, botón derecho, tanto en información, tanto en QGIS como en ArcGIS. Cuando vamos, esta es toda la parte donde está guardado. Cuando vamos acá a las propiedades, fíjense la extensión de la capa, tengo dos pares de coordenadas, refieren a los dos puntos, ¿sí? Donde un punto aquí y otro, en realidad es este punto de aquí, ¿sí? Para definir la extensión territorial de esta capa, de este raster, ¿sí? Por eso dice extensión, anchura y altura, tiene que ver con la cantidad de filas y columnas que conforman esta matriz de datos. Tipo de datos, ¿sí? 16, entero natural, 16 bits, fíjense, esto tiene que ver con la resolución radiométrica, que lo mencionamos. También recuerdan que en la plataforma tienen este link que se llama profundidad de píxel o resolución radiométrica en la unidad 2. Acá está el link, ¿sí? Para que lo lean también de manera detenida y terminen de comprender, ¿sí? Los que no hicieron teledetección, los que hicieron teledetección ya lo vieron o lo saben, o bueno, o terminemos de incorporar o de fijar el conocimiento. ¿Qué es esto de profundidad de píxel o resolución radiométrica? Está bueno el nombre, ¿no? De profundidad de píxel, porque justamente nos ayuda a recordar el concepto, que tiene que ver con la capacidad de cada píxel, ¿sí? De almacenar X cantidad de valores. Cuanto más cantidad de valores pueda almacenar un píxel, más profundidad de píxel va a tener ese píxel y por ende el raster, por ende la imagen. Entonces más resolución radiométrica va a tener.
¿sí? Recién veíamos en el GIS que estábamos con una imagen de 16 bits entero natural. Entero natural de 16 bits, a veces aparece si es el tema de sign o unsign, que tiene que ver con los valores positivos o negativos. Fíjense, tanto en QGIS como en ArcGIS, eso tiene que ver, ahí acá se los va a contar, ¿sí? 16 bits, tenemos un raster de 16 bits, almacena hasta 65.000, y pico de valores, ¿sí? Si estamos pensando, esto es una imagen Landsat de reflectancia, estamos hablando de que permite tener hasta 65.000, digamos, valores distintos de reflectancia que se traducen en distintas tonalidades de grises, o se le puede asignar una paleta de colores, claramente, pero si estamos hablando de altura o de la variable Z en un DEM, por ejemplo de temperatura, por ejemplo de precipitaciones, también puede albergar cada píxel hasta 65.000 valores distintos de precipitación, 65.000 valores distintos de altura, ¿sí? Entonces, así es como tenemos que leerlo. Y acá tenemos lo de unsign o sign, ¿sí? Que tiene que ver con que si soporta valores positivos o negativos. Y float o entero tiene que ver con si soporta valores enteros o decimales. Así que los invito a que esto, como ya se los mencioné, lo lean para terminar de comprender la importancia de esta característica de todo raster, sea imagen satelital o sea un modelo digital de elevaciones, y también es una característica de los raster que luego vamos a ver cuando hablemos de clasificación de rasters, ¿sí? Bien, continuando con las características de un raster, fíjense cuál es el formato, ¿sí? .tif. Esto es una imagen multiespectral porque estamos hablando de la imagen satelital, por ende vamos a tener valores de máximos y mínimos, las estadísticas básicas, que son valores máximos, valores mínimos, la desviación estándar y la media, ¿sí? Respecto a cada banda, ¿sí? Vamos a tener 3 estadísticas básicas que corresponden a cada una de sus bandas porque estamos hablando de una imagen multiespectral. En cambio, cuando hablemos de un modelo digital de elevaciones, vamos a tener un solo conjunto de estadísticas básicas porque son archivos de una sola banda o monobanda. Ahí lo vemos rápidamente. Entonces, tenemos los valores mínimos y máximos y sus estadísticos básicos que adoptan de cada banda. En este caso son valores mínimos y máximos ¿de qué? Bueno, de reflectancia en cuanto al rojo, de reflectancia en cuanto al verde y en cuanto al azul, porque sabemos a qué corresponden cada una de las bandas. Por ejemplo, la imagen 543 sería valores de reflectancia del infrarrojo, del verde, del infrarrojo, del rojo y del verde, ¿sí? Bien. Y algo que les quería comentar, el sistema de referencia, tamaño de píxel, ¿sí? Ya lo vimos. Fíjense acá, ¿sí? Esto también es importante. Esta imagen raster no tiene valores asignados para los no data, ¿sí? Esto muchas veces no es una cuestión menor porque nosotros queremos sacarle el fondo o queremos trabajar o ver cuáles son esos valores sin dato o no data y necesitamos tenerlos identificados. Entonces, si uno ya tiene un raster, sea modelo digital de elevaciones o imágenes Landsat y los tiene identificados con un valor asignado, es mucho mejor o mucho más fácil. Pero en este caso tenemos un raster que no los tiene asignados, ¿sí? Acá volvemos a tener el mínimo y el máximo valor adoptado para cada una de las bandas que conforman la imagen multiespectral y si tiene y la definición de valores no data, pero que en este caso no los tiene. Vamos a ver, o van a ver que en muchos raster aparece un menos 99999. Si se les pone un valor exótico o un valor que no forma parte de la serie de valores típica donde hay dato para justamente identificar el no data. Entonces se le pone un valor, cualquier valor, una cosa exótica